Mi proyecto es sobre la electrólisis del agua. La electrólisis del agua es un procedimiento mediante el cual se utiliza la electricidad para descomponer el agua en sus elementos constituyentes, que es el hidrógeno y el oxígeno. Utilizaremos electrodos de grafito debido a su inercia química, lo que significa que no reaccionan fácilmente con agua o otros gases. El grafito permitirá observar claramente la producción de hidrógeno y oxígeno sin interferencias de reacciones secundarias. Justificación. La electrólisis del agua con electrodos de grafito es un experimento fundamental que permite descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno mediante la electricidad. Utilizando grafito, un material químicamente inerte, se facilita la observación clara de los gases producidos sin interferencias de reacciones secundarias. Este experimento ilustra conceptos clave en química como las reacciones redox y la estequiometría, permitiendo a los participantes comprender de manera efectiva los principios subyacentes de la electrólisis. Para esta práctica se dividen los objetivos en un objetivo general y dos objetivos particulares. El objetivo general es comprender el proceso de la electrólisis del agua y su aplicación como ejemplo de la descomposición de compuestos químicos mediante la electricidad. Y los objetos particulares son que el primero es realizar experimentalmente la electrólisis del agua, observando la formación del hidrógeno y oxígeno, y el segundo es analizar los resultados obtenidos relacionados con los principios de la electrólisis y la descomposición de compuestos químicos. Se realizó una hipótesis para cada objetivo particular. Para el primer objetivo, la hipótesis es que al aplicar corriente eléctrica al agua acidulada, se producirá hidrógeno en el cátodo y oxígeno en el ánodo. Para el objetivo 2, la hipótesis es que la relación volumétrica de los gases producidos confirmará la estequiometría de la electrólisis del agua con posibles desviaciones explicables por factores experimentales. Para el marco teórico se investigó qué es la electrólisis del agua, las reacciones que se tienen en la electrólisis del agua, qué hace el grafito como electrodo inherente, las leyes de Faraday de la electrólisis, las aplicaciones de la electrólisis del agua y las consideraciones experimentales. Los materiales que vamos a utilizar es una batería de 9 voltios, una batería de menor voltaje, que en este caso se ocupará una de 1.5, electrodo de grafito, que son 2 lápices, cables de conexión con caimán en ambos lados, un vaso de vidrio, agua destilada y electrolito, que de los dos se sugieren 600 mililitros, pero se puede utilizar menos, y una cucharada de sal. La función de los materiales es la siguiente. Para la batería de 9 voltios, su función es proporcionar la energía eléctrica necesaria para realizar la electrólisis, es decir, para descomponer el agua en hidrógeno y oxígeno. La batería de menor voltaje se utilizará para comparar la reacción de electrólisis con la batería de 9 voltios. Un voltaje menor generalmente genera una reacción más lenta o menos visible. Los electrodos de grafito, que son los 2 lápices, actúan como conductores de electricidad y como superficies donde ocurre la reacción de electrólisis. La punta del lápiz será donde se produce la reacción de descomposición del agua. Los cables de conexión sirven para conectar los electrodos a las baterías, permitiendo el flujo de corriente eléctrica. El vaso de vidrio va a contener el agua y el electrolito donde se llevará a cabo la reacción. Y el agua destilada es la sustancia en la que se va a descomponer el hidrógeno y oxígeno. El agua destilada es mejor porque no tiene sales disueltas que puedan interferir en la reacción. Y la sal se utilizará para aumentar la conductividad del agua. La sal, al disolverla en agua, libera iones que facilitan el flujo de corriente. Y el electrolito es una solución que contiene iones y se utiliza para facilitar la conducción de la electricidad en agua y acelerar la reacción de electrólisis. Estos son los 3 métodos que utilizaremos. Cada método se repetirá 3 veces. El primer tratamiento es el normal, como lo dice la literatura. Primero se conectarán los 2 lápices de grafito a una batería de 9 voltios. Se sumergen los 2 lápices en agua con sal y se observan las burbujas de gas de hidrógeno en el lado negativo y oxígeno en el lado positivo. El segundo tratamiento es con electrolito en lugar de agua destilada. Se conectan los 2 lápices de grafito a la batería de 9 voltios, se sumergen los lápices y se observan las burbujas. Y se ve qué cambios tiene con el de agua con sal. Y el tercer tratamiento es con menor voltaje.
Se conectarán los lápices de grafito a la batería de menor voltaje y se observará si se producen más burbujas o menos, o si no hay ningún cambio o si no ocurre nada. Mi nombre es Molina Galicia Valentina Limaya y como ya lo mencioné en la primera parte de este video, mi proyecto es sobre la electrólisis del agua. La electrólisis es un método de separación de las moléculas del agua, las separa en hidrógeno y en oxígeno mediante la electricidad. Los materiales que necesitamos para esta práctica es 600 mililitros de electrolit, 600 mililitros de agua, una cucharada de sal, una cuchara, 2 cables con caimán, una batería de 9 voltios y una batería o dos de menos voltaje. En este caso estos son de 1.5, 2 lápices y esta basecita que es para que al momento de meter los lápices a los líquidos no se toquen adentro. Bueno, para el primer tratamiento, que es como lo dice la literatura, se necesita el vaso de agua y le agregamos la cucharada de sal y lo disolvemos. Ya que está disuelto el agua, debemos introducir los lápices y conectar los cables a la batería de 9 voltios y luego conectarlos aquí. Conectamos el segundo cable y ya debemos ver qué sucede. Ya que lo tenemos así, podemos ver cómo en el lado negativo, que es el lado azul, se puede observar cómo las moléculas de hidrógeno se centran ahí, mientras que las del oxígeno se van al lado positivo. Ahora para el segundo método lo haremos pero con una batería de menos voltaje. Este lo tenemos conectado a una batería de menos voltaje, esta es de 1.5 y la anterior era de 9. Veamos qué sucede, si ocurre lo mismo o si no ocurre nada. Ya lo tenemos aquí conectado y como podemos ver no está ocurriendo nada. No está pasando nada y ya lleva 2 minutos conectada. Así que quizás este voltaje no es el suficiente para generar la suficiente energía para realizar la electrólisis. Y por último tenemos este tercer método, que es con la batería de 9 voltios y con electrolito en lugar del agua destilada. Como podemos observar, este es el lado negativo donde se va el hidrógeno y este es el lado positivo. Y como pueden ver, la reacción yo siento que es más rápida que con el agua destilada. Hay más burbujas concentradas en el grafito y suben más burbujas que con el agua destilada. Análisis de resultados. En los 3 tratamientos realizados se observaron diferencias claras en la producción de burbujas, lo cual indica la formulación de gases producto de la electrólisis del agua, hidrógeno y oxígeno. En el tratamiento 1, que es el normal como lo marca la literatura, pues se conectaron los electrodos correctamente, el grafito conectado a una batería de 9 voltios y al sumergirlos en el agua con sal se observaron burbujas. Estas burbujas correspondieron a hidrógeno en el cátodo, en el lado negativo, y al oxígeno en el ánodo, lado positivo, cumpliendo con la teoría de la electrólisis. En el segundo tratamiento, que era con electrolito en el lugar del agua destilada, al hacer el cambio de electrolito por el agua y realizar el resto del procedimiento exactamente igual, lo que se obtiene es el proceso de la electrólisis. Ocurre en mayor cantidad o más rápido, pero se nota un poco menos estable a comparación del que se realizó con agua. El que se realizó con agua era en menos cantidad o más lento, pero se notaba más estable. En conclusión, la práctica de la electrólisis del agua pues permitió observar cómo diferentes condiciones afectan el proceso de descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. En el tratamiento normal con agua y sal y una batería de 9 voltios se logró evidenciar claramente la producción de gases en ambos electrodos, confirmando la teoría de la electrólisis. Y al utilizar un electrolito en lugar del agua destilada, como se muestra en el tratamiento 2, el proceso se aceleró, aunque se observó una ligera inestabilidad, probablemente debido a la variación de conductividad o en la composición del electrolito.
Por otro lado, en el tratamiento 3, donde se redujo el voltaje a 1.5, no se observó la formación de burbujas ni evidencia de electrólisis, lo que indica que un voltaje tan bajo no es suficiente para superar la energía de activación del proceso. En conjunto, estos resultados demuestran que tanto la concentración iónica del medio como el voltaje aplicado son factores críticos para que la electrólisis del agua ocurra de manera eficiente.